Para mí dirigir la película La Güira y la Tambora fue un sueño hecho realidad. Era una meta que tenía que pude cumplir gracias al apoyo de muchísimas personas. Es una película donde se van a poder reír, van a poder cantar, bailar. Es una película para toda la familia, una película que tiene drama también, que tiene un componente social, una película que puede mostrar a las personas de otros países para que entiendan un poco más de nuestra cultura. El rodaje de la película lo hicimos solamente en 17 días, lo cual es un tiempo récord porque una producción por lo general se demora de 4 semanas o 30 días y nosotros lo logramos en menos tiempo. Esto se debe también al presupuesto limitado que teníamos y a que pudimos grabar la mayor parte de la película en estudio. Entonces cuando grabamos en estudio hacíamos un día de iluminación y grabábamos y al siguiente día usábamos la misma locación, ya estaba preiluminado y optimizamos el tiempo muchísimo. También usamos los alrededores del estudio, lo cual nos permitió evitar tiempo en desplazamiento y gastos. Entonces, con esa fórmula logramos grabar la película en solo 17 días. El único cambio que hicimos en el plan de rodaje de la película se debió a que había un anuncio de tormenta para la semana siguiente y lo que hicimos fue cambiar el plan de rodaje para, en vez de grabar en exteriores la siguiente semana, grabar en interiores y así evitar que tuviéramos un retraso en el rodaje. Y bueno, no hubo ningún tipo de problema. Nosotros tuvimos que grabar casi todo en estudio, como el 80% de la película se grabó en el estudio Quitasueño. Y tuvimos la suerte de que Ángel Muñiz, el director de Perico Ripiao, nos ayudó con la construcción de los sets y el diseño de los sets. Entonces, casi todo lo que es interior, a excepción de una o dos locaciones, y muchos de los exteriores amplios se grabaron ahí en el estudio. Ya lo otro lo grabamos en una gallera, en una casa de un pueblito y en otras localidades que estaban cerca del entorno de Quitasueño. Y hubo una locación que grabamos en la playa, que fue en Bayahíbe, pero prácticamente el 80% de la película fue hecha en el estudio. El mayor desafío que tuvimos durante la producción fue grabar las escenas de la gallera, ya que solamente teníamos 2 días de rodaje para grabar todas las escenas de la batalla musical y era una gallera real. Entonces la gallera real había que cerrarla por temas de fotografía y hacía un calor increíble, no había aire acondicionado. Entonces ese día también, esos 2 días, teníamos el crew completo más crew adicional. Por ejemplo, si en el rodaje normal teníamos 2 personas de maquillaje, ese día teníamos 5 y 6 personas de maquillaje por la cantidad de personas que había y por la cantidad de extras, que eran como 100 y pico. Entonces, sumarle eso al calor, a las horas que duramos ahí, a que había que hacer horas extras en esa batalla porque no nos iba a dar el tiempo a grabar todo en 2 días. Entonces, todo eso sumado se volvió un obstáculo que pudimos superar. Y ustedes van a ver la batalla musical, que se grabaron todas las canciones. Ese día tuvimos que usar 3 cámaras para poder cumplir con los tiempos. Entonces esa fue como la mayor dificultad que tuvimos en cuanto a producción y también se debe a que la película tiene un presupuesto limitado. Si hubiéramos tenido 3 o 4 días, hubiéramos grabado más relajado, pero bueno, solamente teníamos 2 días para hacer todas esas escenas. El proceso de selección de los actores de la película se dio en varias etapas. Porque al principio estábamos buscando los fondos y teníamos que hacer un teaser. Entonces en ese teaser yo invité a Erling Saúl para que hiciera el protagónico en el teaser, pero era sin compromiso. O sea, en ese momento los dos quisimos hacer el teaser, pero no había ningún compromiso de que él iba a ser actor de la película hasta ese momento. Entonces, luego de que seguimos desarrollando el proyecto, hubieron varias reescrituras, conseguimos el dinero, me volví a comunicar con él y le dije, sí, vamos a hacerlo, tú vas a ser el actor, y él me dijo que sí, y ahí ya teníamos el actor principal. En el caso de Megumi Hasebe, que es la actriz principal, que interpreta a Isabel en La Güira y la Tambora, hicimos diferentes castings en Bogotá. Teníamos diferentes opciones y pasó un tiempo analizando a ver cuál nos convenía y luego Andrés Valencia, el coproductor de Valencia Producciones, me presentó a Megumi el perfil. Hicimos un casting con Megumi y definitivamente ahí nos quedamos con Megumi. Con los Nobel Popis y los muchachones fue un poco más fácil porque ya habíamos trabajado juntos. Ellos trabajan con nosotros, mi hermano es el manager de ellos y pues ya ellos sabían del proyecto y pues se involucraron de una vez con nosotros. Ya los otros actores secundarios que yo tenía contacto con ellos, me acerqué directamente a ellos y claro, la gran mayoría de los otros actores lo hizo el departamento de casting que me proponía diferentes perfiles y ahí se iban seleccionando dependiendo lo que queríamos con el personaje. Como La Güira y la Tambora pasó por diferentes laboratorios de escritura de guión, de desarrollo de personajes, de reescritura de diálogos,
ya como que estaban bien claros cómo era cada personaje. Entonces eso le sirvió a los actores para entender cómo era su personaje. Era muy importante que ellos entendieran qué podía hacer, qué no podía hacer, cómo era la personalidad, cómo pensaba cada personaje. Entonces, sabiendo eso, ya en el rodaje, ellos le aportaron con su actuación, con su forma de ser, diferentes cosas que se ven en pantalla. Había momentos donde se improvisaba, pero en base a las reglas que ya el personaje se había establecido en el guión. Entonces todos los aportes que ellos hicieron fue potenciando lo que ya estaba en el guión y efectivamente mejoraron muchísimo la mayoría de personajes porque cada actor entendió, cuando nos sentábamos a hablar de los personajes entendían cómo era el personaje y pues bueno, si un actor entiende cómo es el personaje le va a aportar siempre porque va a saber qué hacer y qué no hacer. Hicimos una investigación sobre el origen del merengue típico, de dónde se desarrolló, sus exponentes, pero La Huila de Tambor es una película de ficción. Incluso es una película atemporal. Eso quiere decir que en ningún momento decimos la época en que se desarrolla. La película pudo haber sido desarrollada en la época actual, en los 80 o en los 90, y eso es a propósito. Tampoco decimos en qué sitio o zona se desarrolla, para darle la libertad al espectador de imaginarse que puede ser en cualquier lado, en cualquier provincia, pero en República Dominicana. No hubo una escena como tal improvisada en la película, pero sí en muchas escenas se improvisó. Eso quiere decir que respetamos la estructura de la escena, los actores entendían cómo era la escena, cómo iniciaba, cómo se desarrollaba y cómo finalizaba, y ellos le aportaban entendiendo su personaje y entendiendo qué debía pasar en la escena, y hubieron muchos momentos que precisamente fueron los momentos más cómicos de la película, donde ellos le aportaron con su improvisación, entendiendo el personaje y la escena, y esa sería como la parte improvisada de la película. Pero por lo general las escenas como tal, sí se respetó el plan de rodaje y el guión el 100%. La música de la película La Huila de Tambora es original en un 90%. Yo me atrevería a decir que es una de las películas dominicanas con mayor cantidad de composiciones inéditas y originales, porque todas esas canciones fueron creadas solamente para la película y la batalla musical. La composición de las películas en su mayor parte fue de Darwin Fernández y tuvimos canciones también de La Doncella del Acordeón. Ya en la parte donde no es la batalla musical, hicimos diferentes composiciones y tenemos música también de Rich Oriacha en la película. En la parte de diseño de producción y de vestuario tuvimos muchísima ayuda de Ángel Muñiz, ya que grabamos en el estudio Quitasueño y él nos ayudó con la construcción de los sets y del pueblo. O sea, hicimos un pequeño pueblo dentro del estudio, en las afueras del estudio, e hicimos muchísimas locaciones dentro del estudio. Entonces yo les puedo mostrar como los gráficos 3D de las maquetas que él nos enseñaba y el resultado final que quedó increíble. Uno como director o productor, luego de terminar un proyecto, siempre espera que sea más fácil hacer el siguiente proyecto, la siguiente película. Entonces en mi caso, yo entiendo que al probar que logramos hacer una película, que todo salió bien, que cumplimos con los inversionistas, con los patrocinadores, con la DG Cine, entiendo que esto me puede abrir puertas para hacer un siguiente proyecto de una forma más fácil, de una forma en que puede ser que ellos me contraten como director o que se asocien conmigo en coproducción o que un estudio también tenga un proyecto y me llame para dirigirlo. Entonces eso es lo que yo espero que pase después de La Huila de Tambora. Iniciar mi carrera como director, como cineasta y poder hacer proyectos, contar historias, poder contar mis propias historias eventualmente y seguir así. Entonces yo motivo también a las personas a que hagan su película como sea, con poco presupuesto, como hicimos nosotros, pero que no se queden con los guiones en un cajón, que traten de hacerlo como sea, hasta sin dinero. Yo creo que La Huila de Tambora logra que un público joven vuelva a sentir interés en ver una película de merengue típico. Y no es un secreto para nadie que el público joven está más interesado, tiene más afinidad en ver una película de género urbano o una película que tenga que ver con dembow. Entonces, con los actores nuevos que están conectando con la juventud, eso hace que ese tipo de público vuelva a la sala de cine a ver una película que es independiente, y eso la vuelve una película comercial. Al inicio eso empezó como un riesgo, era un riesgo que estábamos tomando de hacer una película de merengue típico, cuando el merengue típico no es un género de moda, pero al mismo tiempo ese riesgo se vuelve como el fuerte de la película porque está cubriendo un nicho de mercado que estaba vacío.
Y nos damos cuenta con la respuesta que tiene la gente, los trailers, en los teasers que subimos, las publicaciones, con miles de comentarios y con miles de reproducciones. Y esto de cierta forma beneficia al merengue, beneficia a la cultura y beneficia a todo el mundo que de cierta forma quiere rescatar los valores de República Dominicana, rescatar la cultura y rescatar la dominicanidad. Hola, mi nombre es Adrián Pucheo, director de la película La Güira y la Tambora, y los invito este 1 de mayo a ver la película en todos los cines del país. La Güira y la Tambora es una película de ficción que tiene humor, tiene música, tiene drama, tiene muchísimo chiste, tiene personaje nuevo, tiene el merengue típico, en fin, todo lo que ha pedido la gente de que no sean la misma persona que hacen cine, los mismos personajes siempre, las mismas historias, lo tiene La Güira y la Tambora.